Señor Heredia, buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, ¿qué estás? tal? Muy bien, muy Señor, bien. para quien no conozca a Manu, Manu es talento puro. Es de esas personas que cuando tiene una idea la ejecuta y cuando esa idea se convierte en Pro Fútbol DB o en B-Soccer y lo ves funcionando, te quedas totalmente alucinado. Manu es el CEO de B-Soccer. Creo que casi todos lo conoceréis B-Soccer y tendréis la app instalada. Si no, os la recomiendo. Esto no es una cuña, es que esto es necesidad pura. Por lo bien presentada que está y por lo bien hecha que está. Pero cuando veáis lo que está preparando Manu y lo que va a haber detrás de B-Soccer, vais a estar persiguiéndole como yo para que lo saque cuanto antes. Ahí va un poco de presión, Manu, pero eh, desde hace unos meses, cuando tuvimos a Manu en el evento presencial de Luanda el 23 de enero y tuvimos la suerte de charlar y conocerle, yo dije, Manu tiene que venir con nosotros, ya no solo a los eventos y desde B-Soccer llevan parte de la dirección académica de nuestro máster en inteligencia artificial. Bueno, esto vamos a empezar, estamos arrancando como aquel que dice y contar con ellos, contar contigo, Manu, es un orgullo porque un poco lo que comentábamos cuando estábamos haciendo un poco las pruebas. eh, la gente que tenéis talento y no os lo guardáis y lo estáis compartiendo continuamente, yo que te sigo en Twitter y que sigo los listados, que sigo los juegos, que sigo todo lo que lanzáis, teneros cerca siempre es un orgullo y un placer. ¿O no, Sara? Impresionante. Mira, yo la vez que supe todo lo que había detrás de B-Soccer, lo que le dije a Manu y se lo digo a todo el mundo es que su vida da para hacer una miniserie de Netflix en la que íbamos a alucinar en cada capítulo. B-Soccer es algo muy cercano porque si sacamos el móvil yo creo que pocos somos los que no son los que no tienen esta aplicación en su smartphone, pero es que va más allá, o sea, no es ver los resultados, es el trabajo que hay detrás, cómo ha hecho que su negocio trate materias que igual no conocemos, pero que forman parte de la élite del tratamiento de datos a nivel mundial, relación más que estrecha con los mejores clubes del mundo y se lo ha ganado a pulso. Y ya lo que está preparando ahora, que es lo que nos va a contar, eso sí que es de traca. Manu, es tu Pues muchas público, gracias, es tu vaya. casa. Muchísimas gracias a ti. Nos quedamos aquí viéndote y escuchándote atentamente para todo lo que nos quieras contar. Ya sabes, esta es tu familia. Un abrazo fuerte, Manu. Todo para ti. Pues nada, pues muchísimas gracias, vaya. Me da un poco de vergüenza esta presentación, pero nada, pero me hace mucha ilusión que lo veáis así. Así que muy contento. Pues nada, yo vengo un poco a contar que B-Soccer y Pro Fútbol DB, que son nuestros dos grandes productos por lo que la gente nos conoce. Digamos que ya doy por hecho que muchos de los aficionados que están aquí lo conocen, y entonces lo que vengo un poco a contar es qué es lo siguiente o hacia dónde creemos que va el mundo del fútbol. Nosotros que siempre, desde que empecé yo con el tema de resultados fútbol, que era simplemente una página de resultados colaborativos, digamos que casi siempre hemos intentado buscar cuál era el siguiente paso o hacia dónde teníamos que dirigirnos para que no nos pillase el toro con las nuevas tecnologías. Entonces, pues nos adaptamos rápidamente a lo que son las aplicaciones móviles y de ahí surgió también al poco pues ya todo lo que es B-Soccer como grupo. Después ya con el tema de Big Data y con la erupción de tal cantidad de datos en el mundo del fútbol, pues hicimos el proyecto de Pro Fútbol DB, que es con el que trabajamos con los profesionales de fútbol. Y ahora, pues analizando un poco, si nos fijamos, pues podemos ver que casi todo se está orientando hacia el uso de asistentes de voz o asistentes virtuales que nos permitan, digamos, comunicarnos con las máquinas y que las máquinas nos respondan. Al final, yo casi siempre, para explicarlo muy fácilmente, solo hay que ver la apuesta que ha hecho, por ejemplo, una empresa como Amazon en estas Navidades, que ha intentado inundar, pues al final, todas nuestras casas pues, de dispositivos como Alexa o, por ejemplo, lo que está haciendo Apple con Siri o Google con su Google Assistant. Entonces, al final, esto traducido a lo que sería tecnología, o por ponerle algún nombre, sería pues lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Entonces esto tiene dos vertientes que ahora os las voy a explicar un poco. Por un lado está el procesamiento del lenguaje natural, que es como, digamos, las máquinas pueden entender lo que nosotros expresamos tal cual lo haríamos en una conversación normal o formularíamos una pregunta. Y después, por otro lado, la otra gran parte en la que estamos trabajando es la generación del lenguaje natural.
que es cómo una máquina nos puede contestar a todas estas preguntas. Entonces, si os parece, y por no hacerlo tampoco muy tedioso de que esto sea algo teórico, como tenemos todo esto en vivo, aunque todavía no está publicado y llevamos trabajando meses, si queréis vemos unos ejemplos y os voy a poner la consola con la que trabajaríamos y trato de ir explicando. Si en cualquier momento David o Sara o lo que sea veis que hace falta algo que tenga que explicar un poco más, o que algo no se está oyendo bien o que no se está siguiendo, pues me paráis y yo rápidamente lo retomo donde me digáis, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, ¿vale? A ver. Voy a compartir Google Chrome. Ya estoy compartiendo la pantalla, imagino que la veis, ¿no, David? Vale, todo perfecto. Bueno, pues nada, por explicaros esto sería como el panel en el que nosotros estamos trabajando en lo que llamamos VSoccer Brain. ¿Qué es VSoccer Brain? VSoccer Brain es, digamos, la rama de inteligencia artificial que tenemos dentro de lo que es VSoccer. Aquí es donde trabajamos todos aquellos proyectos que creemos que van a ser muy importantes en el futuro, tanto de nuestra empresa como el uso de las tecnologías que van a ser importantes, creemos, en el futuro del fútbol. Lo que más nos ha costado, sobre todo, ha sido al final unir dos mundos tan diferentes como son el mundo del fútbol y el mundo de la tecnología. Pero la verdad que los resultados que estamos obteniendo, la verdad que nos tienen muy contentos. Entonces, pues, por poneros un poquillo algunos ejemplos, me voy a meter en lo que sería la consola pura, ¿vale? Y ahora en la consola, pues, imaginaos que preguntamos por Cristiano Ronaldo, una búsqueda muy básica, ¿vale? Y entonces nos diría pues, que Cristiano Ronaldo tiene 35 años y que juega en la Juve. Entonces, digamos que queremos hacer algo un poco más complejo y vamos a buscar, por ejemplo, jugadores malagueños. Ya si os fijáis aquí, estamos buscando algo un poco más complejo. Al final estamos pidiendo jugadores y que estén nacidos en Málaga, pero lo estamos utilizando con el gentilicio. Podríamos hacer también cosas como por ejemplo, delanteros españoles sub-21. Entonces nos saldrían pues, los mejores delanteros españoles menores de 21 años. O, por ejemplo, porteros franceses sub-20. Entonces nos devolvería pues, porteros franceses menores de 20 años. Esto sería, pues, digamos, un poco la consola, que tú le pones Lionel Messi y te sale con Lionel Messi o lo que quieras. Le pones, por ejemplo, Madrid y te devuelve todos los elementos que encontraría en la base de datos dentro de lo que sería Madrid. Entonces, esto es una manera de búsqueda. Yo voy a intentar ir, digamos, explicando las diferentes salidas que tenemos. Pues una primera salida, la más simple de todas, sería la salida en texto, que sería preguntarle a una máquina y que esa máquina te pueda responder en texto con lo que tú le estás preguntando. Después, por otro lado, voy a limpiar esta pantalla. Por otro lado, tendríamos aquí lo que sería una búsqueda un poco, vamos a irnos a búsquedas un pelín más complejas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que vamos a preguntar cuántos años tiene Messi. Entonces aquí nos respondería cuántos años tiene Messi. Te dice pues, que tiene 32 años y que nació en 1987, el 24 de junio. Pero podríamos, por ejemplo, irnos a algo un poco más complejo y decirle edad, altura, peso y lugar de nacimiento de Messi, vamos a poner Mbappé, por ejemplo, y Hazard. Y ahora aquí, con una pregunta que digamos es bastante compleja, porque al final estamos metiendo dos entidades que serían Mbappé y Hazard, y estamos metiendo pues cuatro preguntas distintas, pues el sistema sería capaz en unos 150 milisegundos de conseguir condensar toda esa información y responderte paso a paso. Entonces te diría, ¿cuántos años tiene Kylian Mbappé? 21 años. ¿Cuál es la altura de Kylian Mbappé? 178 centímetros. ¿Cuánto pesa Kylian Mbappé? 67 kilos. ¿O dónde nació Kylian Mbappé? Y con Eden Hazard, pues exactamente igual. Pero podríamos también hacer preguntas del tipo, por ejemplo, ¿está cedido Morata? Entonces el sistema te dice, ¿está cedido Álvaro Morata? Sí, está cedido actualmente. O, por ejemplo, ¿cuándo falleció Emiliano Sala?
Entonces nos diría que Emiliano Sala falleció el 21 de enero de 2019. Si nos vamos a otro tipo de contenido, podríamos decirle, por ejemplo, biografía de Maradona y que nos responda con la biografía de Diego Armando Maradona. Entonces, como veis aquí arriba, nos diría que está retirado, que su equipo histórico fue el Nápoles de la Serie A, que tiene 59 años y que mide 1,67 y que nació en Lanús. Y que el elo máximo que alcanzó fue 85, es un rating que nosotros le damos. Y aquí pues nos diría pues todo lo que es la biografía de Maradona. Entonces, pues si nos vamos a contenido un poquito más curioso, podríamos hacer algo así, vídeo de Karim Benzema y Lukaku, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí al sistema lo que le he pedido es que me genere un vídeo de Benzema y de Lukaku. Entonces, lo que nos va a hacer es ponerme un poco la trayectoria y, digamos, los últimos partidos de estos dos jugadores y todo eso. También podríamos cosas del estilo ¿quién es el entrenador del Osasuna? ¿Vale? Y nos dice que llegó a Arrasate. Y después, pues, por ejemplo, vamos a ponernos con preguntas un poco más complejas que serían, digamos, el máximo nivel de complejidad que más o menos podríamos tener, que sería, por ejemplo, ¿cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en competiciones europeas jugando como local y en martes en los últimos 800, no sé, 92 días? Ahora aquí, como veis, he hecho una pregunta hipercompleja, porque he preguntado, pues eso, ¿cuánto gol ha marcado Cristiano Ronaldo en competición europea jugando como local y en martes en los últimos 892 días? Y como veis, el sistema en pocos milisegundos responde 5 goles y nos dice los 5 goles que ha sido. Entonces, si activo aquí un poco digamos, el benchmark, que es como, digamos, cómo la máquina ve las cosas, veis aquí cuál es el funcionamiento de esto. Yo sé que esto sí se sale un poco de complejo, pero bueno, es para que veáis de dónde salen las cosas y cómo se hace. Pues si os fijáis, aquí se hace un análisis sintáctico y morfológico de lo que es la petición que se ha hecho, y entonces pues te desgrana un poco pues toda la petición que has hecho, que dice que cuánto es un determinante, que goles es su nombre, que ha marcado lo identifica como una entidad que tiene su propio significado, que Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol, que en competición europea un grupo de palabras que se refiere a las competiciones europeas. Al final, lo que hace es, digamos, unificar aquí toda la información y eso es con lo que te consigue responder la pregunta. Entonces, esto sería un poco la parte un poco de VSoccer Brain, que sería la que estaría en el móvil. Y, por ejemplo, pues si buscas Madrid, pues ahora, a ver si me abre la conexión, te saldría todo lo relacionado con Madrid. Entonces te pondría el Real Madrid, la plantilla, Álvaro Madrid, que es un jugador que se llama así, otros jugadores que tienen la petición de Madrid. Y después, por ejemplo, que Madrid es un lugar, que es una provincia, que tiene 6,7 millones de habitantes, latitud, longitud, su zona horaria, equipos que juegan en esa provincia que hemos pedido, jugadores que juegan en esa provincia que hemos pedido, cuáles son las principales provincias, o sea, las principales provincias que están cerca de Madrid y después noticias de Madrid. Entonces esto sería un poco lo que sería la explicación digamos, de VSoccer Brain. Entonces, VSoccer Brain obviamente no va a ser una consola, sino que la idea es que estén los móviles de la aplicación de VSoccer que tenemos y que tienen tantos aficionados del fútbol. Y lo que queremos con eso es conseguir suplir la necesidad de que anteriormente el buscar a lo mejor los últimos resultados de tu equipo era bastante complicado. Entonces, ahora con esto pues se podrá de manera natural decirle, por ejemplo, algo así como últimos partidos jugados por el Betis. Entonces ya aquí directamente pues tendrías tu información a mano. Entonces, como la charla está siendo en vídeo, voy a intentar poneros mi móvil
con el de eso, para que veáis una prueba de cómo sería el uso de manera normal, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora se va a ver bien la pantalla, ¿vale? Yo me vendría aquí y diría, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Messi? Y ahora me imagino que se ve y responde perfectamente. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a algo más complejo como la pregunta esa, pues, por ejemplo, ¿cuántos goles ha marcado Lionel Messi en los últimos 7 años en competiciones europeas jugando como local y en miércoles? Y ahora, como veis, en muy pocos segundos ha respondido a lo que es la pregunta, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el uso. Por ejemplo, se le podría decir vídeo de Junior Firpo. Y ahora nos generaría el vídeo de Junior Firpo. Entonces, esto estará en la aplicación de Bisoccer, estará simplemente accediendo a la búsqueda, será, digamos, como una especie de búsqueda general en la que unificaremos absolutamente toda la información. Entonces, esto sería la parte esta que os quería comentar de Bisoccer. También vamos a hacer una cosa que va a ser bastante arriesgada y que seguramente, esto todavía ni lo he publicado en redes, ni he dicho que lo iba a hacer, pero bueno, ahora con todo el tema este de la crisis y de la pandemia, pues hemos decidido que ahora para cuando termine esto y se pueda reanudar el fútbol, que creíamos que era buena idea tomar este tiempo para poder hacer esto. Vamos a hacer una reforma totalmente completa de lo que es la web de Bisoccer. Va a pasar de ser, digamos, el medio de comunicación que era a ser lo que viene siendo simplemente un buscador. Entonces, en este buscador podrás hacer cualquier petición que quieras del mundo del fútbol. Pues lo mismo que hemos hecho antes, pues aquí podrás poner cuántos años tiene Lionel Messi. Y esto directamente pues te responderá a la pregunta. Es verdad que salen algunas cosas que son de parámetros de desarrollo, pero bueno, esto todavía lo tenemos en una beta muy inicial, pero ya empieza a estar funcional. Y después pues podemos hacer el tipo de preguntas de edad, altura, peso, patrocinador, valor de mercado y agente de Mbappé y Sergio Ramos. ¿Veis? Y entonces aquí pues te respondería pues todas esas preguntas que le hemos hecho, que son muchas. Entonces, pues esto sería, digamos, la parte de cómo va a ser la web de Bisoccer próximamente. Entonces, no sé si estoy yendo muy rápido, pero como sé que vamos regular de tiempo, pues prefiero ir así rápido y si después hay turno de preguntas, pues ya me meto un poco más en detalle en cualquiera de las cosas. Y ahora, Genial, si queréis... ¿Sí? Sí, genial, genial. Pues Ah, bien, vale. y luego abrimos preguntas, o sea que perfecto. Vale, estupendo. Y ahora ya después, pues me voy a meter aquí en ProFootball. Esto es uno de los últimos avances que estamos haciendo, que es sobre todo con la parte de generación de lenguaje natural. Entonces, me voy a meter, por ejemplo, en algún partido del Palo, en un equipo de tercera división, Grupo 9, que yo tengo mucha relación con el equipo, y para hacer una prueba de cómo se podría generar una crónica de un partido automáticamente. Y ahora os explico un poco cuál es la tecnología que hay detrás y lo que estamos haciendo y cuál es la dimensión de esta parte. Entonces, nos meteríamos, por ejemplo, en este partido, a ver, por ejemplo. Espera. Pues es que se me pone aquí arriba el panel este. Ah. Bueno, lo hago en esta. Es que es increíble lo que tiene que procesar eso, ¿eh? No, si no es por la carga, es porque cada vez que subo el ratón un poquito más arriba me sale... Ah, sí, la ventana de arriba, joder, es verdad. Ya, pero la he Pues, conseguido quitar, ya está. Vale. vale, guay, Pues guay. aquí le daría crónica
y esto rápidamente generaría la crónica. Perdona, es que estoy con la ventana de arriba que me estaba aquí tapando todo. Vale, una de las entonces... cosas, para que no quede duda, Manu, una de las cosas que más alucina, que lo están comentando por los chats que tenemos con los estudiantes, Manu, perdona que te hagas inciso, es la velocidad de procesamiento que tenéis. Un día contarás ese secreto, esa clave, porque es alucinante lo rápido que va para las operaciones que hace. O sea, es increíble. Y claro, al final nosotros, es verdad que hay que tener en cuenta que por ejemplo, en la base de datos antes que hemos estado viendo, estamos haciendo búsquedas sobre 5 millones de partidos, que son los 5 millones de partidos que hay documentados en Internet. Pues nosotros a día de hoy somos la mayor base de datos del mundo del fútbol. Sí. Y tenemos más de 5 millones de partidos documentados y cada vez que busca un jugador, por ejemplo, está buscando entre 3 millones de entidades distintas. Porque entre jugadores, entrenadores, fisios, directores deportivos, estadios, todo eso para nosotros son entidades, ciudades, pues hay más de 3 millones. Entonces, al final, sí que es verdad que nosotros desde el principio somos muy expertos en la parte de base de datos y en tecnología, en lo que realmente somos buenos. De hecho, yo, para ser CEO y fundador del proyecto, no soy una persona al uso, porque debería ser prácticamente alguien que sería un empresario, que estuviera gestionando una empresa y todo el día de reuniones. Y al revés, yo lo que intento todo el día es estar pues, con mi programación, con mi base de datos y con la parte técnica. Entonces yo creo que ese es un poco el secreto, ponerle también mucho cariño a esa parte tecnológica. Entonces es nada, increíble. Es increíble lo rápido que va, increíble. O sea, esta parte que veis, si la vierais, yo me imagino que casi todos diríais que lo ha escrito un humano. Pero esta crónica se está generando de manera automática. De hecho, si estáis viendo, tanto el titular como el teaser, si lo veis, va cambiando constantemente y va cambiando porque va generando nuevos titulares y nuevos teasers con respecto a la información que tiene de ese partido. Y después lo que es la crónica no está redactada por un humano. Esto está hecho con un proyecto de generación de lenguaje natural y al final lo que pretendemos con esto es pues que BeSoccer pueda llegar a ser una herramienta un poquito más allá, porque sí que es verdad que somos los que tenemos mayor profundidad de datos a nivel de, por ejemplo, tercera división, pues, o segunda B, o el fútbol, o Burkina Faso, o lo que sea, pero sí que hemos visto que hay cierta creencia en que muchas veces necesitamos que nos cuenten lo que ha pasado en un partido como lo contaría un humano, porque es verdad que si no te cuesta mucho interpretar que detrás de esos eventos hay una remontada o que detrás de esos eventos ha habido una expulsión y que por eso el equipo puede remontar. Entonces eso es lo que pretendemos dotar a estas crónicas. Entonces durante estos próximos 6 meses lo que vamos a ir haciendo con este proyecto es ir publicando una crónica por cada uno de los partidos que tenemos en la base de datos, que serían 4 millones de partidos. Por lo tanto, lo que conseguiremos será, por ejemplo, que del Real Madrid de 1961, que jugó un partido en la jornada 37 contra el Hércules, pues haya una crónica que nos cuente qué es lo que pasó en ese partido sin que un humano haya tenido que verlo o narrarlo. Entonces, de la misma manera que lo vamos a hacer con las crónicas, seguramente lo vamos a hacer con las previas de partido y con los directos. Es verdad que todo este proyecto está, digamos, administrado por periodistas expertos en el tratamiento de datos y que obviamente pues sí que de la creación de estas noticias pues hay cierto componente humano detrás, pero la idea es esa, que de manera automática podamos de alguna manera documentar todos esos partidos sin tener un coste productivo muy alto. Entonces, pues bueno, porque veáis un poco al final, pues básicamente aquí, voy a volver a subir esto. Vale. Básicamente aquí, esta sería un poco la clave, sí, esta sería un poco la clave de todo. Aquí más o menos como la máquina, o sea, como la base de datos, pasa toda la posible información que te hace falta para poder narrar este partido. Las pruebas que nosotros hemos estado haciendo antes de llegar a conseguir estos resultados ha sido que a un periodista tú le cogieras y le dijeras, oye, mira, tienes toda esta información de un partido de fútbol, pues sabes que viene con esta racha, que es un partido del grupo 9, que se está jugando en una localidad que se llama El Palo, que el resultado de la primera parte fue un 1-0, que el resultado final fue un 3-2, que en el descanso iba 1-0, que el equipo local jugó con 4-3-3, que el visitante con 4-5-1, que el próximo rival es el Poliarmenía del local, que
el del visitante es el Motril. Y después, pues que el entrenador local es Funes, que el mejor jugador del partido fue Javi López, que el segundo gol local lo metió Óscar. O sea, al final tú tienes toda la información que un periodista podría sacar incluso hasta de la cuenta de un tuit de un partido de tercera división. O sea, de la cuenta de Twitter de un partido de tercera división, un periodista podría sacarse toda esta información y con eso elaborar una crónica para su periódico local o lo que fuera necesario. Entonces, como nosotros casi siempre pensamos en qué tareas tiene que hacer un humano y qué tareas no tiene que hacer un humano, pues creemos que partiendo de la base de que ya tienes esa información y que esa información de alguna manera se puede estructurar de manera automática con los mecanismos de inteligencia artificial, pues no hace falta que haya un humano que esté constantemente repitiendo el mismo proceso de analizar esta información y poniéndola en los diferentes párrafos que escribiría un humano. Entonces es a lo que hemos llegado. Entonces este sería un poco el proyecto, un poco que nos tiene más entretenido durante las 3-4 últimas semanas, que es un poco lo que estamos centrando con el equipo de I+D que trabajamos en este tipo de proyectos. Y la verdad que estamos muy contentos. Yo como anécdota contar que vaya, el domingo fue la primera vez que empezamos a publicar ya noticias, crónicas automáticas en Bisoccer, y yo cuando vi la primera crónica, la verdad es que tuve escalofríos prácticamente de pensar que era un proyecto que realmente es algo que yo cuando lo empecé, hace 3 semanas pensé que me estaba metiendo en algo demasiado gordo. Digo, creo que no va a quedar como quiero que quede, pero la verdad es que estamos muy contentos porque eso. Entonces, esto enlazando con la parte de Bisoccer Brain, pues abre un mundo de posibilidades porque al final lo que estamos haciendo ya es que podemos preguntarle a la aplicación directamente, muéstrame una crónica del último partido jugado por el Polideportivo Almería. Entonces te mostraría una crónica de ese último partido sin tener que tener un proceso humano de ningún tipo ni tener que haber hecho ningún trabajo previo. Entonces, un poco hacia lo que estamos yendo. Como os decía, que el mundo de los asistentes virtuales al final es, yo creo, la siguiente gran revolución tecnológica y hacia donde creo que el fútbol tiene mucho que mejorar. Imaginaos esto en manos de un periodista o de un profesional del fútbol, un director deportivo o un scouting, que justo esté viendo un partido de tercera división o de segunda división B o de la liga ucraniana y diga cuántos años tiene y cuál es la altura del delantero del equipo local y te responda y te dé los datos o te diga trayectoria o cuál fue el último valor de traspaso de tal jugador. Entonces un poco hacia donde creemos que va a ir el mundo del fútbol y de la mano de la tecnología, la verdad que son proyectos muy potentes. No sé si ya volver a la cámara o lo que me digáis. No, deja esto que es muy bonito, Manu, déjalo puesto de fondo. Joder, macho, no nos dejas de sorprender. O sea, cada día nos enseñas una cosa diferente. Sara, ¿qué te parece? Estoy alucinando. Esta parte no la conocía. Me quedé en la parte más técnica, ¿no? Táctica incluso. Pero es impresionante. Al final también se trata de Big Data aplicado al texto como lo conocemos, ¿no? Imagino que intercalar lo que está ocurriendo con lo que se puede decir de esa faceta que está ocurriendo y así generar un texto. Obviamente nunca va a tener la esencia de un periodista que se dedica exclusivamente a ello, pero obviamente cumple una faceta comunicativa que se busca en tantísimas ocasiones. Está claro que es impresionante. No se puede decir. Claro, yo al final con respecto, porque al final con todos estos tipos de temas de la inteligencia artificial hay muchos dilemas morales. Pero sí es verdad que yo lo que siempre comento es que al final los humanos siempre tenemos que hacer tareas que sean para humanos. Que hay muchas cosas que son muy repetitivas y automáticas que tenemos que hacerlas a las máquinas o de alguna manera automatizarlas para nosotros poder dedicarnos a tareas que sean más complejas y que requieran, digamos, de mayor habilidad. Entonces casi siempre pues intento que tanto profesionales del fútbol o incluso hasta los propios trabajadores de Bisoccer, que lo pueden ver en un momento dado como una amenaza, como una intrusión en una profesión, que no lo vean como eso, sino que lo vean como un escalón que les va a permitir subirse a ellos a hacer tareas de más alto nivel, porque es que hay muchas cosas que eso, pues yo siempre lo digo a mis trabajadores, digo,
a mis compañeros, que a mí no me sirve de nada que una persona esté dándole a una tecla de manera repetitiva durante 8 horas y de todas maneras esa persona incluso hasta se puede sentir hasta mal. O sea, que lo importante en esta vida es cada vez ver cuál es el siguiente paso y ver cómo puedes hacer cada vez cosas que requieran de mayor habilidad o experiencia. Entonces, es verdad que es un tema bastante delicado en el sentido ese, entonces por eso he dejado bastante claro que solo lo queremos hacer eso con noticias que creemos que se pueden hacer porque son muy repetitivas, como pueden ser las crónicas, las previas, los directos y este tipo de informaciones que al final mantienen una estructura muy parecida. Y hay una cosa muy importante, que es que en ocasiones hay muchas crónicas que no se hacen por falta de personal, por falta de tiempo y por falta de recursos. Si tú automatizas la parte a la que no llega una persona por falta de obviamente, de condiciones obvias como puede ser el tiempo, como en ligas que no son tan conocidas o tan tratadas a nivel europeo, obviamente estás generando una oportunidad, no restando. Y si a tus trabajadores les transmites ese mensaje y realmente ellos lo entienden como tal y pueden seguir en otro tipo de consecuciones, pues es tremendo. Al final es número añadido a la letra, ¿no? Y vinculado con la letra. Sí, y después ya por último, también tenemos esto que también nació a raíz de este proyecto. Entonces, yo ahora mismo lo que le acabo de pedir directamente es que me buscase la información que tiene de Wikipedia, o sea, de Lionel Messi en la Wikipedia. Entonces, conseguimos con esto, pues lo primero, si os fijáis, aquí está extraído, digamos, como si fuese la Wikipedia la entrada de Wikipedia de Lionel Messi. Y si os fijáis aquí a la derecha, ha analizado el texto en milisegundos y ha relacionado todas las entidades que hay en el texto con nuestra base de datos. Esto lo que nos permite es, de manera, digamos, automática, poder procesar toda esa información factual que hay en textos o en estructuras complejas de datos, poderla relacionar con una base de datos y llegar a tener el dato, pues, por ejemplo, que Georgina es la novia de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque lo dice en la fuente de la Wikipedia. Bueno, los que más o menos conocéis el proyecto de ProFootball un poco más en detalle, sabéis que al final ProFootball tiene, digamos, agregada toda la información prácticamente factual que hay en Internet sobre jugadores de fútbol o partidos o equipos. Pues esto sería como un pasito más, conseguir dándole estructuras complejas de datos que consiga sacar las relaciones con nuestra base de datos. Y esto también lo estamos utilizando para nuestras propias noticias escritas por nuestros periodistas, de manera que si, por ejemplo, el otro día publicábamos una lista con los 40 mejores jugadores del siglo XXI, pues de manera automática se relacionen todas las entidades que salen en esa noticia con la base de datos. Y eso a la hora de enriquecer las búsquedas, pues imaginaos lo que es. Porque al final, pues si buscas, por ejemplo, en nuestro buscador, imagínate Kylian Mbappé, pues podremos devolver hasta incluso no solo noticias, sino extractos de textos en los que salga la palabra Kylian Mbappé o en el que nos estamos refiriendo a Kylian Mbappé. Entonces, un poco hacia donde estamos yendo. En toda esta parte, digamos, de minería semántica, que sería como se le llamaría a esta tecnología. Impresionante. Manu, a mí, cuando me metí en esto, hace años, nunca pensé que iba a ver lo que veo cuando veo las cosas que enseñas tú, ¿no? Porque yo dije, a ver, los datos ahí están y estarán y cada vez se generarán más, ¿no? Entiendo. Sí. Pero de ese mare magnum de datos a ver una maqueta tan bonita con información de valor, lo que hay detrás y de tratamiento, de precisión a la hora de elegir qué es lo que se va a mostrar y qué es lo que no se va a mostrar, y esa velocidad de respuesta a las preguntas, que parece magia, no es magia, mucho trabajo, mucho brain, mucho cerebro detrás, ¿no? Pero no nos dejáis de sorprender. Las aplicaciones. Y ¿sabes qué es lo peor de esto, Manu? Que esto es parece que es solo la punta del iceberg de lo que tenéis preparado detrás o de lo que vendrá después, porque habéis abierto la veda del PNL, del procesamiento del lenguaje natural, de entenderos con las aplicaciones, tenéis la mayor base de datos del mundo y ahora jugar con ella, tú me entiendes, jugar entre comillas, ¿no? Pero es que el juego que hacéis
es realmente espectacular, Manu, no sé. Impresionante. Y también que yo creo que uno de los no secretos del éxito, ¿no? Manu tiene un equipazo detrás que es impresionante. Expertos desde marketing a cualquier tipo, tiene una lanzadera incluso de proyectos que tratan personalmente con cualquier persona que considere que puede tener una idea en la que ellos pueden participar en el desarrollo. O sea, al final es una grandísima empresa que está asentada en Málaga, si no me equivoco, que tiene una cantidad de trabajadores impresionantes, que tiene desde periodistas, programadores, informáticos, expertos en marketing, tiene de todo, de todo. Entonces, al final yo creo que si un buen CEO nutre todas las vías con la misma importancia que puede tener la otra, pues surge BeSoccer, que yo creo que la gente no es consciente de todo lo que hay detrás, que no es una aplicación de móvil, que es mucho. Vamos a pasar, si te parece, Manu, a algunas preguntas, ¿vale? Genial. Es imposible hacer todas. Vamos a pasar ya a Salva, que ya está preparado. Le vamos a pasar también a panelista. Pero vamos a tratar, además, como tú contestas súper rápido, vamos a tratar de responderlas. Chencho te pregunta, ¿cómo valoráis para puntuar el ranking Elo? Bueno, el Elo lo he explicado muy rápido, pero al final viene del ajedrez. Y al final es un sistema de distribución de puntos en el que en un circuito cerrado, digamos que empiezan todos con X puntos, pongamos que con 500, y a medida que se van dando los resultados y que un equipo va ganando a otro o va perdiendo, va o ganando puntos o perdiendo puntos, robándoselo al contrincante. Entonces, al final, digamos que los equipos van equilibrándose y más o menos se calcula que en unas 50 iteraciones, o lo que vendría siendo, por ejemplo, una liga completa, ya los equipos estarían totalmente equilibrados en cuanto a rating. Entonces, al final, el Elo, digamos que lo hemos convertido es como nuestra manera de puntuar al jugador o al equipo o a cualquier entidad de nuestra base de datos, de 0 a 100, con ese sistema que he comentado en el que hay un trasvase de puntos de una entidad a otra, dependiendo de los resultados. Joder, genial, buena respuesta. Respondí a las dos primeras. LM Gonzalo, te hemos pasado a panelista para que puedas preguntar a Manu directamente, que tenías la mano levantada. Si activas micro y cámara, puedes preguntar. Bueno, parece que Luis Mino se dejó la mano levantada. Daniel, te hemos pasado a ti a panel. A Luis le vamos a quitarle, le vamos a cambiar a espectador. A ver, que le hemos metido por error, yo creo. Bueno, en lo que va levantando la mano otra vez, Manu, que justo no estaban en este momento, ¿vale? Seguimos. Espectador anónimo te pregunta si habrá filtrado de resultados por estadísticas de jugadores, es decir, jugadores franceses de menos de 20 años con 15 goles anotados. Eso lo he visto funcionando yo. Sí, al final el tema de filtrado es una de las grandes potencias o de las grandes características que le vemos al tema. Incluso me atrevo a decir que nuestro gran problema va a ser limitar esas características, porque al final, claro, el número de preguntas que se puede hacer es infinito y también tendremos que limitarlo de alguna manera porque llega un momento en el que a un usuario normal no le debe interesar esa profundidad de datos. Pero sí que se puede filtrar por todo tipo de cosas. O sea, se le puede preguntar prácticamente lo que imagines. De hecho, cuando estamos en el panel de pruebas, que tenemos un equipo que son los que se encargan de digamos, orientar hacia dónde tienen que ir las preguntas, muchas veces les digo, oye, que sí, que esas preguntas las podemos contestar, pero ya son preguntas que a lo mejor incluso rozan el que ya no tienen mucho sentido porque son demasiado complejas como para que alguien se las pregunte, pero que sí que es una de las partes más importantes, el tema de filtrado sobre listas de jugadores, digamos. El mismo espectador anónimo te pregunta que si se pueden obtener datos de corners, tarjetas u otras acciones realizadas en un partido. Sí, también. O sea, al final de todo lo que tenemos, pues iremos liberando preguntas. Lo que sí que vamos a hacer es liberando por diferentes fases. Entonces empezaremos seguramente con las preguntas más o menos que estáis viendo, que hemos calculado que son en torno, bueno, son cientos de miles de preguntas, de posibles preguntas, y después poco a poco, cuando veamos el uso de la herramienta, pues iremos ampliando eso, pero que sí, que claro, se podrán preguntar sobre estadísticas de partidos o sobre el porcentaje de acierto en pases de un determinado jugador en un determinado tipo de partido.
por terminar con el espectador anónimo, te dice que agradecer a Bisoccer por 1000 cosas, entre ellas corregir un dato de la base de datos, la rapidez y el trato de todo el equipo para profesionales y jugadores emergentes, a los analistas que les arrojan mucha luz en esos campos. César, si quieres abrir, César, cámara y micro, tienes permisos, ¿vale? En lo que yo voy gestionando estas, vamos a ver. A ver, ¿se me oye? Sí, se te ¿Se escucha. te oye, César? Perfecto. Muy buenas, Manu. Enhorabuena por todo. Gracias. Quería preguntarte sobre si podríamos adaptar esas métricas para las ligas División de Honor Juvenil. ¿Cómo lo ves? Gracias. Sí, nosotros en el tema de División de Honor Juvenil y todo lo que es el fútbol base sí que estamos empezando ya a trabajar. Sí que es verdad que al final, como bien sabe, al final las estadísticas que se tienen de esas categorías al final son los datos factuales que pueden venir en un acta, pero que sí que nos da como para tener incluso elo, como para tener percentiles de quiénes son los mejores jugadores y obviamente pues sí que es algo que queremos incluir. Sí que es verdad que no sé si lo haremos por fases porque con la división de honor juvenil no hay problemas, pero si nos vamos a categorías más inferiores sí que hay temas ya de la ley de protección de datos y no se pueden mostrar tantos datos, pero en juvenil creo que no hay problema y sí que estamos trabajando en eso y que hemos trabajado con varios clubes en ese sentido, así que eso estará disponible seguramente. Genial, muchas gracias, César, por preguntar. Vamos hasta 2 minutillos o 5 minutillos más como mucho, ¿vale? Que tenemos ya a Salva Carmona esperando. ¿Dónde adquirís la información de segunda B, tercera o fútbol base? ¿Qué parámetros tenéis en dichas categorías? Te pregunta Joshua. Pues bueno, o sea, la información se adquiere de muchísimas fuentes, o sea, de todas las fuentes que tienen datos. Por contar una curiosidad que siempre la cuento y que llama mucho la atención, a mí me preguntan mucho que cómo conseguimos tener las alineaciones de tercera división cuando no hay ningún sitio público en el que las alineaciones estén. Entonces, nosotros lo que hacemos es que traqueamos y damos seguimiento a las cuentas oficiales de Twitter, de Facebook, de los equipos de fútbol. Entonces, como bien sabéis, en las cuentas oficiales de Twitter, por ejemplo, los equipos, antes de empezar el partido, pues ponen, imagínate, la alineación con todos los jugadores separados por comas, pues Pepito, coma, fulanito, coma, menganito. Entonces, nosotros tenemos diferentes herramientas que cogen esa información de manera automática, separan todos los jugadores por las comas o por el delimitador que sea, lo relacionan con nuestra base de datos y colocan a los jugadores en el campo. Entonces esa es la respuesta de por qué cuando empieza un partido de tercera división, 10 minutos antes nosotros ya hemos tenido las alineaciones cuando no ha habido ningún medio de comunicación que las haya publicado. Y es porque al final a través de la tecnología y de nuestro departamento de minería de datos, pues tenemos esas herramientas que nos permiten ser rápidos y sin intervención prácticamente humana, pues tener todo eso ya elaborado. Bueno, genial, Manu. Pues Álvaro, si quieres abrir el micro, puedes hacer tú la pregunta a Manu y luego hacemos la siguiente que hay y te dejamos descansar y te voy a decir lo mismo que a Chechu. Sé que andas liado hasta arriba, pero un día tenemos que organizar un monográfico Bisoccer. O sea, no puedo dejarme 25 preguntas, Manu, sin contestar. Genial, tú sabes que yo siempre dispuesto a todo. Bueno, pues eso cuenta con ello porque ya lo tengo apuntado, porque es increíble. Tengo 24 por un lado y 8 por otro. Y me da cosa, pero es que no preferimos dar un poco de salida a todos, pero vamos, contad que Manu un día os va a contar tranquilamente y sin acelere todo lo que queráis saber porque es realmente espectacular. Álvaro. Hola Manu, yo, bueno, primero que nada felicitarte por esa gran labor y quería preguntarte sobre los servicios específicos que ofrecéis para clubes profesionales. Pues los servicios para clubes, sobre todo, nosotros con los clubes trabajamos en 2 líneas. Por un lado estaría lo que podemos llamar una consultoría tecnológica y por otro lado consultoría deportiva. La consultoría tecnológica, digamos que es que nosotros tenemos acuerdos con unos 30 a 35 clubes de primeras divisiones a nivel mundial y lo que hacemos es desarrollarles la página web o la aplicación o ayudarles en redes sociales o con infografías, videografías, lo que sea. Y después, por otro lado, tenemos la parte de consultoría deportiva que lo hacemos con nuestro proyecto que se llama ProFootballDB, que es un proyecto que, como sabéis, Bisoccer tiene una base de datos enorme, la más grande del mundo,
pero nosotros no tenemos publicado todos los datos de la base de datos en la aplicación porque creemos que al usuario normal no le interesa a lo mejor el porcentaje de acierto de pases de un determinado jugador en una segunda parte de un partido. Entonces, ahí, en ese proyecto de ProFootball, es donde realmente los clubes pueden trabajar con esos datos, pueden analizarlos, pueden hacerse listas, pueden hacer búsquedas avanzadas. Y realmente lo más potente que tenemos es eso, el conseguir a un club generarle una ventaja competitiva a la hora de encontrar a determinados perfiles de jugadores. Pues una de las cosas que piden mucho, pues por ejemplo, es, pues imagínate un club que te viene y te dice que quiero laterales derechos, menores de 25 años, con experiencia en la segunda división, pero que sean españoles y que ahora mismo estén jugando fuera de España y que además de eso tengan un potencial de 70 de Elo. Entonces, al final, eso un director deportivo, un equipo de scouting, tardaría mucho tiempo en filtrarlo y nosotros en segundos pues les damos esa información y ya ellos pueden trabajar con esos datos. Y después ya con los clubes de menores categorías, pues creo que lo comenté en una de las últimas charlas, pues por ejemplo, un equipo de tercera división como puede ser el Palo, que es el ejemplo más cercano que tengo, si necesita o sabe que sus mercados son jugadores malagueños, pues a través de la herramienta pues consigue cosas como localizar jugadores malagueños sub-21 que estén jugando en tercera división pero fuera de Andalucía. Entonces al final son potenciales fichajes y la verdad que una ventaja competitiva con respecto a sus contrincantes. Entonces esa es un poco la idea. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Álvaro, un placer. Os pido otra vez 50.000 disculpas a todos los que habéis mandado las preguntas y no nos da tiempo a hacerlas, con el compromiso de Manu este aborde, porque como me encanta, sé que le encanta compartir y vamos a hacer un monográfico, eso está prometido, y todos vais a poder preguntar. No, es que es espectacular, Manu. Mira que cuando hablábamos decíamos la fórmula 20-25 para que puedan tener 20 minutos de preguntas y tal, y es que habríamos necesitado 1 hora de preguntas o 2 por cada charla, así que nada, empezaremos a organizar los monográficos, pero esta sí que te la voy a hacer, que entró a las 8:47, de Jara, que además es muy, muy interesante. Dice, quizá la respuesta a esta pregunta forma parte de la confidencialidad del proyecto, pero ¿podrías confirmar que la base de datos utilizada es no renacional? Tiene pinta de tratarse de un modelo de grafos. Esto va a sorprender mucho. La base de datos la base de datos en MySQL. Lo único que pasa es que sí que es verdad que yo a nivel de conocimiento de base de datos es quizá una de mis grandes especialidades y es lo que nos permite ser tan rápido. Pero llama muchísimo la atención y la pregunta es buenísima, pero es una base de datos relacional. O sea, que seguramente es de las cosas que llaman más la atención del proyecto a la gente técnica, pero sí lo conseguimos con base de datos relacional. Es que todo lo que pueda ir en base de datos relacional, mejor. Aunque ahora se tira mucho de las NoSQL, pero todo lo que pueda ir en una base de datos relacional, ¿no? Al final... Y al final, pues, sobre todo para el tema de integridad de datos, es fundamental. Claro, totalmente. Y cuando vas a trabajar, sobre todo con consultas, procesamiento de lenguaje natural y consultas complejas y sumativas, y al final, claro, para que el motor pueda desenvolverse, se necesitan estructuras de ese tipo. Señor Manuel Heredia, tío, es un placer tenerte siempre, cada vez más. Es decir, no dejar de sorprendernos. Nos alegra un montón acercarte al mundo de los analistas, que Bisoccer no es esa app que nos hace felices las tardes de domingo cuando los domingos hay fútbol, o de sábado, o de lunes, o de martes, ya de todos los días, ¿no? Esperemos que vuelva pronto. Y mientras vuelve tenemos los hilos de Twitter de Manu, que nos mantienen entretenidos y nos permiten seguir aprendiendo un montón de fútbol. Manu, es un honor, tío, que estés con nosotros. Estamos en contacto, ya armaremos algo monográfico Bisoccer porque vemos que esto tiene... Y porque tienes las redes sociales que me están abrazando ahora mismo. Es un gustazo, Manu. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, tío. Un placer. Gracias, Manu. Pues nada, gracias a vosotros y nada, sigo aquí conectado para escuchar a Salva. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo.